Profe, buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes, tal? muchachos. No se escucha la voz. Ya vamos a dar inicio. Bueno, buenas noches a todos. Por favor, me confirman si ven las diapositivas. ¿Me pueden escuchar todos bien? Le pasé el permiso a mi marido. Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de este reglamento. Vamos a retomar desde el artículo 29, que es el manual, para que pues profundicemos ya en lo que es los diferentes tipos de actos administrativos que estructuran pues el funcionamiento institucional. Ya como que en esta segunda parte vamos a abordar lo que es las formas, las características, el alcance, las competencias pues para la expedición de cada acto como los actos administrativos, que son como la resolución, la circular, la directiva, el instructivo, el orden de servicios, pues entre otros. Estos ya pues resultan fundamentales para garantizar la adecuada pues planeación y ejecución de control de la actividad de policía. Eh, Quedamos en el artículo 29 que nos habla pues del manual. Este nos refiere pues que es un documento doctrinal que tiene ya como finalidad establecer, regular disposiciones de carácter general, ya que sean pues orientadas a desarrollar lineamientos específicos dentro de ese modelo de gestión. Este, a diferencia del reglamento, pues tiene su aplicación no siempre pues va a abarcar a toda la institución, sino que se dirige principalmente pues a funcionarios que desempeñan funciones relacionadas con la temática que se va a abordar dentro del manual. Sí, entonces eso lo convierte pues en un instrumento de alguna manera mucho más específico y funcional, ¿sí? Dentro de su estructura, el manual pues inicia con una presentación del director general de la policía. En ese pues se pone la necesidad institucional de crearlo, de actualizarlo. Se brinda pues un contexto claro, justificando su importancia. Posteriormente se organiza pues en un contenido ya más estructurado que comienza con generalidades, pues donde se define el objeto, el alcance, los principios, los fundamentos doctrinales y también que se incluyen pues algunos marcos normativos. Pero voy a bajar la diapositiva. Entonces ya luego pues el documento va a desarrollar lo que es la definición conceptual, el tema principal, va a explicar pues de manera clara lo que son los aspectos teóricos relacionados como por ejemplo el patrullaje urbano o las operaciones especiales. A partir de ahí pues ya se establecen lo que son las líneas generales de aplicación donde se indican las unidades involucradas, los parámetros que debe cumplir el personal, cuáles son las condiciones que aplica el manual
como la coordinación, los medios, los recursos necesarios, pues sin llegar a detallar procedimientos paso a paso. Ya finalmente, pues lo que se incluye son glosario, biografía, fuentes consultadas. En esto, pues es importante tener en cuenta que también los manuales pueden ser objeto de modificación, ¿sí? Entendida como, pues, esa incorporación o ajuste de temas, conceptos, capítulos dentro del documento, de acuerdo con las necesidades que sean identificadas por el dueño del proceso. Eso pues va a permitir que ese manual se mantenga actualizado y pues responda a cambios institucionales en el entorno operativo. Regáleme un momento ya. Bueno, ya aquí en el artículo, cuando hablamos de la generación, la actualización o la modificación de documentos doctrinales, ya aquí se habla pues que hay una responsabilidad directa de la unidad dueña del proceso, o sea, es decir, aquella que va a tener conocimiento, el manejo del tema, pues al que pertenece ese reglamento o el manual. Eso pues de alguna manera garantiza que el contenido pues sea pertinente, responda a las necesidades reales del servicio, pero esta labor no se realiza como de manera independiente porque pues tiene que contar con un acompañamiento que es de la oficina de planeación. Entonces, este brinda asesoría doctrinal, conceptual, o metodológica y pues asegura que el documento siempre cumpla con los lineamientos institucionales. En el parágrafo 1 nos dice que como parte del control y seguimiento, se establece que estos documentos deben someterse a una revisión periódica cada 2 años en la que pues se va a realizar un análisis técnico, jurídico, operacional, doctrinal, y esa revisión pues no implica automáticamente que el documento deba ser modificado o actualizado, ¿sí? Sino que permite evaluar su vigencia, identificar posibles ajustes, dejar constancia de dicho análisis antes y sí, como algún tipo de antecedente. Adicionalmente, ¿sí? Se contempla pues la aplicación ya, digamos, como una metodología estandarizada, ¿sí? Que permite pues que las diferentes unidades puedan seguir pasos claros para la elaboración de estos documentos, ¿sí? Esa metodología lo que busca es pues unificar criterios, evitar improvisaciones y que pues se garantice en la producción doctrinal que siempre vaya a ser aprobada por la oficina de planeación con la unidad responsable del proceso. Entonces, en esto es importante que se diferencien dos conceptos clave, ¿sí?
que es la actualización que hace referencia, pues digamos, a la renovación de ciertos apartes del documento que quedan desactualizados, pues debido a cambios en normas, conceptos o lineamientos institucionales, y lo que es la modificación que ya implica un cambio más estructural, pues como incorporación ya de nuevos temas, conceptos, capítulos que ya van como a transformar gran parte del contenido de acuerdo con aquellas pues necesidades que se hayan identificado. Iniciamos ya en el título 3 que nos habla de los documentos doctrinales, que son los actos administrativos y los tipos de documentos. El capítulo cuarto nos habla de los actos administrativos. El artículo 32 nos dice que la policía, para poder funcionar de manera organizada y eficiente, pues no solamente se apoya en documentos doctrinales como los reglamentos y los manuales que acabamos de ver, que acabamos de verificar, sino también en actos administrativos, que son pues herramientas que permiten llevar la teoría pues a la práctica, ¿sí? Porque a través de estos actos, de estos documentos, se hace pues de alguna manera posible operacionalizar lo que es la doctrina, o sea, convertir los lineamientos generales en acciones concretas del servicio, ¿sí? Y pues en estos actos administrativos también se cumplen varias funciones importantes, ¿sí? Que permiten organizar, digamos, y dar constancia de la planeación y presencia del servicio de policía, regulan situaciones administrativas del personal, ¿sí? Como disposiciones internas, decisiones organizacionales, y también sirven para registrar actividades que sean, pues, propias del funcionamiento institucional, ¿sí? En otras palabras, pues son instrumentos que van a facilitar que la gestión diaria de la policía eh, o sea, una gestión diaria, asegurando pues un orden, un control y pues una coherencia pues de todas sus actividades, ¿sí? O sus actuaciones. En el artículo 33, aquí se nos especifica ciertos actos administrativos, pues que tienen como finalidad operacionalizar la doctrina, ¿sí? Entre esos, pues encontramos lo que es la circular, la directiva y el instructivo, ¿sí? Estos son, pues, documentos que funcionan ya como herramientas unificadas, eh, que permiten pues establecer directrices claras, parámetros, orientaciones sobre cómo se va a desarrollar lo que es el servicio de policía, ¿sí? Siempre cómo debe desarrollarse el servicio, siempre dentro pues de un marco de la Constitución, de la ley, de los reglamentos. Entonces, estos actos no solamente van a orientar el servicio, sino que también apoyan procesos clave como la planeación, la toma de decisiones, la ejecución, ¿sí? Porque fija criterios que ayudan a organizar mejor tanto la parte operativa como la administrativa, ¿sí? Y eso permite pues que el servicio de policía pues sea más eficiente, más coordinado y pues con alineado de alguna manera con los objetivos de la institución. Entonces, aquí es importante, sin embargo, tener en cuenta eh, que esos actos administrativos tienen un límite, ¿sí? No pueden ser utilizados para crear, para sustituir normas superiores o documentos doctrinales, o sea, no tienen la capacidad de cambiar la doctrina ni la normatividad existente, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Solamente se desarrolla o se aplica, pues, en la práctica, o sea, eso garantiza que hay un respeto por la jerarquía normativa y evita pues que se generen decisiones arbitrarias o fuera del marco legal, ¿sí? Entendemos pues que circular ya es como ese documento que, para explicarlo, que se usa como para informar,
o recordar o instrucciones pues de manera general a todo el personal, ¿sí? Como una forma de ejemplo o a un grupo específico. Entonces, por ejemplo, se pide una circular informando que durante la temporada de fin de año todos los uniformados deben reforzar los controles en el establecimiento público y cumplir horarios estrictos de patrullaje, ¿sí? No se crea nada nuevo, pues solamente se está comunicando y se está reforzando una directriz. Eso es lo que hace la circular, ¿sí? La directiva, pues ya es lo que se utiliza para establecer lineamientos más concretos y que son obligatorios sobre cómo actuar frente pues a una situación específica, ¿sí? Por ejemplo, se emite una directiva ordenando la implementación de un plan de seguridad en un municipio por aumento de hurtos, indicando cómo deben organizarse los turnos, qué zonas priorizar y qué actividades realizar, ¿sí? Ahí ya hay una orientación clara de acción. Entonces, esa es la diferencia. Y en el instructivo es el que sirve para explicar ya de manera más detallada cómo se debe realizar una actividad sin que se convierta pues en un procedimiento formal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se pide un instructivo indicando cómo diligenciar correctamente un formato de comparendo o cómo reportar novedades en una plataforma institucional. O sea, es más práctico y guía como ese cómo hacer y cómo hacer y cómo hacer las actividades, ¿sí? Las actuaciones. Es lo que busca el instructivo. Eh, en este artículo también nos habla que pues los límites y reglas que deben respetar los actos administrativos como las circulares, las directivas instructivos, pues para evitar que se usen de manera indebida dentro de la institución. Entonces, para eso se le establecen unos límites, ¿sí? En primer lugar, se deja claro pues que esos actos administrativos no pueden utilizarse para crear, modificar o suprimir unidades funcionales, ¿sí? Como dependencias, áreas, grupos de trabajo, comités, ya sea de forma temporal o de forma permanente, ¿sí? Tampoco puede, digamos, intervenir en la creación de cargos ni en la asignación de funciones. O sea, significa que el alcance de estos actos administrativos son limitados, simplemente como que sirven es para orientar, para organizar el servicio, pero no para tomar decisiones que sean estructurales dentro de la institución, y eso es importante tenerlo claro. También es importante es que sepamos pues que estos documentos no pueden regular actuaciones policiales en el exterior, ¿sí? Pues ese tipo de actividades ya se consideran como comisiones de servicio, que son fuera del país, y tienen ya un manejo especial. Entonces, en esos casos, la competencia va a recaer directamente en el director general de la policía. Otro aspecto importante aquí, porque está acá, no para regular las actuaciones. Otro aspecto muy importante es la protección de datos y manejo de la información sensible. Ya en esto pues se prohíbe, digamos, que en estos actos se haga mención o se haga una referencia a niños, a niñas, adolescentes o a cualquier persona natural o extranjero que tenga algún tipo de vínculo contractual con la institución. O sea, eso se debe a que esas personas pues cumplen funciones de apoyo o asesoría. Y ya esas responsabilidades pues están definidas en los contratos definidos respectivos, entonces no puede ser incluidos en ese tipo de documentos, ¿sí? Como emitir órdenes contra personas naturales que tengan algún tipo de contratación con la institución. Y se establece finalmente que la dirección y su dirección de la Policía Nacional van a ser las encargadas de fijar los criterios y parámetros para todo el proceso relacionado con esos actos administrativos. La elaboración, la revisión, el trámite, difusión, aplicación. Entonces, pues eso va a garantizar que exista un control centralizado, ¿sí? El artículo 34 nos habla de los actos administrativos que registran la planeación y prestación del servicio de policía, ¿sí?
Pues este apartado pues nos hace referencia a los actos administrativos mediante los que se evidencia la planeación operativa del servicio de policía, ¿sí? Es decir, los documentos que permiten organizar de manera ya concreta cómo se va a desarrollar el servicio en el día a día. Entonces, en eso se encuentra lo que es la orden de servicios, la misión de trabajo, la orden de marcha, de operaciones y el poligrama. Entonces, cada uno con una función específica pues, dentro de la organización y a través de ellos pues, se encuentran o se estructuran las actividades, se asignan responsabilidades y pues se define la forma que se debe ejecutar las acciones de policía, ¿sí? Entonces, ¿qué es la importancia de estos documentos? Y es que principalmente radica en que permiten una planeación que va a ser eficiente, que va a ser ordenada y pues que además también facilitan lo que es la ejecución, la supervisión, el control del servicio. Entonces, no solamente sirve para organizar lo que se va a hacer, sino que también para verificar cómo se hizo, si se cumplieron los objetivos propuestos. Entonces, la clave es que esos actos dejan evidencia, pues digamos, de las actividades que se realizan. Entonces, es fundamental, digamos, para lo que es para el control institucional, para su seguimiento, para el respaldo de la actuación. Estos pues se elaboran tanto en formato físico como digital, ¿sí? Pero sí deben contar con un mecanismo que garantice la validez como el certificado digital institucional y pues así se asegura esa autenticidad y confidencialidad. Ya hablamos todo esto. Bueno, sí, entonces, como estos actos tienen una función especial, ¿sí? Porque permiten que todos los miembros de la institución ya desarrollen su labor de manera organizada y a través de ello, pues, se plantea el servicio, sino que se facilita su ejecución, supervisión, sí. Entonces, en ese contexto, documentos como la orden de servicio, la misión de trabajo y la orden de marcha, y la orden de operación y el poligrama van a funcionar como herramientas unificadas porque permiten de alguna manera estructurar o registrar de manera estructurada la planeación, la presentación del servicio, pues en ellos se establecen las responsabilidades específicas que debe asumir cada funcionario. Aquí en el parágrafo 1 se precisa pues que la planeación del servicio debe ser realizada por el funcionario que, de acuerdo a su cargo y competencia, tenga la idoneidad para hacerlo, ¿sí? Eh, en el parágrafo segundo nos establece que la asignación de ese personal que participa en el servicio sí corresponde a los jefes, a los jefes, a los jefes, los directores, los comandantes responsables de las unidades y a través de áreas de talento humano. En el parágrafo 3 nos habla sobre cómo se debe realizar la distribución y asignación del personal. Dentro de esos servicios internos de unidades policiales, señala que esa responsabilidad recae sobre las dependencias de talento humano o el área de apoyo, porque son las que se encargan de administrar el personal y conocen ya lo que son las novedades existentes, ¿sí? Este parágrafo también regula lo que son las situaciones en las que se requiere emplear personal de diferentes especialidades, sí, que dependen pues de otras unidades, ya especialmente cuando son enviados en comisión de servicio, ¿sí?
En el artículo 35, que nos hace referencia a los actos administrativos que se utilizan para regular la administración del personal dentro de la policía. Entonces, esos son documentos que emiten ya de manera constante, incluso diaria, y ya tienen la finalidad de organizar y controlar las diferentes situaciones administrativas, ¿sí? Tanto el personal uniformado como el personal que no es uniformado, ¿sí? Entonces, estos actos administrativos se gestionan aspectos relacionados con la vida laboral del funcionario, como movimientos internos, sus novedades, disposiciones de servicio, situaciones particulares que afectan la permanencia y desempeño dentro de la institución. También es importante que tengamos que tener un alcance nacional, ¿sí? Regional o local, pues dependiendo de la unidad que los expida, y eso pues permite que su aplicación se acorde al nivel organizacional. Dentro de estos actos administrativos se encuentran lo que son la orden administrativa de personal, que se utiliza para registrar y formalizar decisiones relacionadas con el personal, como son los traslados, traslado voluntario, traslado especial, los nombramientos, las novedades o disposiciones internas, ¿sí? Se encuentra lo que es la orden del día, que organiza las actividades y disposiciones diarias dentro de la unidad, permitiendo mantener el control, y la orden de vacaciones, que regula pues el disfrute del descanso personal y garantiza tanto el derecho del funcionario como la continuidad del servicio. Entonces, en conjunto, esos actos permiten, digamos, un control formal, organizado y permanente, digamos, del talento humano, y asegura pues que todas las decisiones relacionadas con el personal queden siempre registradas. Encontramos el artículo 36 que se nos refiere a los tipos de documentales que se utilizan pues para realizar actuaciones internas dentro de la policía, o sea, documentos que permiten dejar constancia del funcionamiento interno de cada unidad y aspectos que influyen en la planeación y la evacuación del servicio de policía de cada jurisdicción, ¿sí? Esos documentos no tienen una jerarquía superior o inferior entre ellos, sino que cumplen funciones específicas de registro y apoyo, ¿sí? Entre ellos se encuentra lo que es, aquí lo vemos, el acta, el estudio de planeación, el concepto de planeación, la memoria local y la topográfica. Entonces, cada uno aporta información clave para la organización del servicio, la toma de decisiones dentro de la institución. Aquí en el artículo 37 se define lo que es el acta, que es el documento interno, pues que funciona como la memoria de las reuniones, ¿sí? O sea, la finalidad es dejar constancia de todo lo que ocurre, por ejemplo, en una reunión, lo que se debate, los acuerdos a los que se llega, los comportamientos adquiridos por los participantes, y pues también puede utilizarse para impartir instrucciones o socializar temas de interés, ¿sí? El artículo 38 nos habla o define el estudio de planeación, que es un documento interno, pues el que se analiza de forma precisa una situación determinada, pues con el fin de planear alternativas de solución, ¿sí? Es un estudio de esa. Debe estar debidamente sustentado, debe incluir elementos como el análisis del problema, la formulación de hipótesis, presentación de conclusiones, recomendaciones. Puede también ser elaborado por diferentes unidades de policía o a través de dependencias de planeación. En el artículo 9 encontramos lo que es el concepto de planeación. Este es pues un documento interno que mediante comunicación oficial nos permite emitir opiniones
análisis basados en normas, estudios, hechos, con el fin pues de apoyar la toma de decisiones sobre temas específicos. Ya es un documento más sencillo, más resumido que el estudio de planeación, ¿sí? Eh, ya su elaboración, su firma corresponde pues principalmente a la oficina de planeación, aunque de alguna manera también puede ser emitido o lo pueden emitir los jefes de distintas unidades con apoyo de sus áreas de planeación. Este documento pues corresponde a un insumo fundamental para la planeación del servicio, ¿sí? Porque esto contiene información amplia y detallada de la jurisdicción. Aquí en este eh, se analizan lo que son aspectos geográficos, políticos, sociales, económicos, también lo que es la situación delincuencial o contravencional del área. Entonces, y también de esta manera, pues incluye un inventario de las capacidades institucionales disponibles, como talento humano, medios logísticos, técnicos, que nos permiten ejecutar adecuadamente el servicio policial. Es un documento también que está elaborado y actualizado de forma obligatoria, ¿sí? El artículo 41 nos establece que los tipos de documentos que sirven para la transferencia de la doctrina, que apoyan lo que es la transferencia de la doctrina policial. O sea, aquellos medios que se utilizan pues para difundir el conocimiento doctrinal, ¿sí? Son documentos que pues se caracterizan por ser claros, sencillos, de fácil comprensión y que pueden tratar temas coyunturales o permanentes, ¿sí? Ya su diseño suele ser gráfico, pedagógico, siempre respetando los lineamientos de identidad institucional, ¿sí? Dentro de ellos pues se encuentra el libro, la cartilla, estos son el libro, la cartilla y la naleta, ¿sí? ¿Qué nos dice como el libro? El libro que es un documento que puede abordar una o varias temáticas de interés para la policía o para áreas específicas de gestión. Y tiene como finalidad recopilar doctrina interna, externa o que facilite la comprensión de temas relevantes que permitan fortalecer el conocimiento institucional. Encontramos la cartilla, que es el documento doctrinal que tiene como finalidad describir, orientar, informar ya de manera corta, precisa sobre un tema específico. Se utiliza para divulgación de contenidos que pueden ser coyunturales o permanentes, dependiendo pues de la necesidad institucional, ¿sí? Ya se caracteriza por un enfoque mucho más gráfico, didáctico, con el propósito pues de facilitar comprensión del lector, ¿sí? Y lo que es la analecta, este es un documento que tiene como finalidad describir, orientar, informar de manera corta o precisa sobre un tema específico, ¿sí? Se utiliza ya como para divulgación de contenidos que pueden ser coyunturales, dependiendo de la necesidad institucional, ¿sí? Tiene un enfoque muy gráfico también, perdón, este este ya es como de temas relacionados con la función policial, ¿sí? Específicamente lo que es en materia de convivencia y seguridad, ¿sí? El objetivo, pues, es aportar análisis y fortalecimiento del conocimiento dentro de la institución. Digamos, estructura, la forma en cómo se constituye, incluye un índice, una editorial, una introducción, una contextualización, pues, que va a permitir organizar y presentar de forma ordenada el contenido.
que está el índice, su editorial, una introducción, una conceptualización, un desarrollo. Entonces, aquí está. En el artículo 45 ya nos habla, o en ese, pues corresponde a la jerarquía, los actos administrativos y los documentos que son utilizados en la policía, ¿sí? Esos pues están organizados según el nivel de importancia y alcance dentro de la institución. Entonces, la numeración asignada indica su orden jerárquico, o sea, cuáles tienen mayor o menor fuerza y aplicabilidad en la toma de decisiones y en la regulación del servicio. En el nivel más alto, pues encontramos lo que es la resolución, que es el acto administrativo de mayor jerarquía, pues, de este grupo, seguido por la circular, la directiva, el instructivo, que ya hablamos sobre ellos, que sirven pues para impartir lineamientos que son orientados a criterios generales para el desarrollo del servicio de policía. Posteriormente encontramos los documentos operativos como la orden de servicio, la misión de trabajo, orden de marcha y orden de operaciones, ¿sí? Que son, perdón, eh, que estos son los que ya permiten la planeación y la ejecución del servicio de policía, lo que es en el campo, ¿no? Encontramos ahí esas diferencias. Mm, Encontramos ya lo que son los actos relacionados con la administración del personal, ya que esta es la orden administrativa de personal, la orden del día y orden de vacaciones, que son las que regulan pues situaciones laborales y organizativas internas. Y finalmente se incluyen documentos de apoyo, comunicación interna, como pues la comunicación oficial, el poligrama y el memorando, ¿sí? Que sirven ya como para registrar, transmitir, informar aspectos institucionales, pues de mejor jerárquico, pero pues que también son fundamentales como para esa gestión diaria. Ya continuamos.
Bueno, continuamos con el acto administrativo denominado resolución, ¿sí? ¿Qué es este acto administrativo mediante el cual la policía, qué es? Eso es como un acto administrativo mediante el cual pues la Policía Nacional toma decisiones obligatorias, ya sea para toda la institución en general o para casos específicos, ¿sí? En particular. Pero todo el personal debe cumplirlo. Entonces, ¿para qué sirve esta resolución? Se utiliza pues para regular aspectos importantes como la organización institucional, el funcionamiento interno, la creación o la eliminación de unidades, la asignación de funciones, conformación de comités, regulación de la doctrina policial también. Eh, ¿Y cómo se elabora este? Pues ya este debe seguir un procedimiento formal. Debe obviamente respetar normas como la Constitución Política, el Código de Procedimiento Administrativo, que es el CEPACA, y demás reglas legales, ¿sí? Eso va a garantizar pues que haya un debido proceso y una debida legalidad. El encargado de expedirlo principalmente es el director general y el subdirector general por delegación o por encargo. Es decir, si no lo puede emitir el director general, el subdirector lo va a hacer por delegación, ¿sí? Ya eh, tendrá como, digamos, como finalidad ejercer competencias como la organización institucional, la regulación de la doctrina policial, la creación o la supresión de insinuidades, ¿sí? Eh, las que van a participar de su elaboración son las unidades competentes, es decir, que los que elaboran el contenido, la oficina de planeación, que va a revisar lo que es lo técnico y lo doctrinal, y la Secretaría General, que revisa ya la parte jurídica, ¿sí? Pero todo debe estar bien sustentado antes de firmarse, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿otros funcionarios pueden expedir resoluciones? Sí, la respuesta es sí, pero solo dentro de sus competencias. Por ejemplo, para manejo de presupuesto, para regulación interna de la unidad, para gastos como alimentación, alojamiento, o para una organización interna, también para nombrar espacios físicos, ¿sí? Y en esos casos, que son casos especiales, quienes lo pueden hacer es el director de policía fiscal y aduanera, ¿sí? Que puede pedir resoluciones solo dentro de su unidad, debe siempre pues ajustarse a la norma, debe informar al director general. Entonces, ¿qué es la clave aquí importante de la resolución? Que toda resolución pues debe tener una justificación, que debe ser legal y que debe estar dentro de la competencia del funcionario. Entonces, la resolución, para concluir, es ese acto administrativo más importante como para tomar decisiones obligatorias que se encargan pues de organizar y regular el funcionamiento de la policía. Este acto administrativo denominado resolución tiene, pues, puede operar bajo tres formas principales que van a, pues, a determinar la manera en que se comunica y o que surte efectos jurídicos dentro de la institución, ¿sí? La primera es comuníquese y cúmplase, que se utiliza más que todo para dar a conocer de manera general el contenido del acto administrativo a un grupo determinado o a la institución, ¿sí? Con eso, pues, se garantiza su socialización.
Ese paso pues ya es fundamental para una seguridad jurídica, pues porque ya, o sea, de la comunicación va a depender la eficacia del acto, ¿sí? Eh, ya la segunda forma es publíquese y cúmplase, que se aplica cuando el contenido ya tiene un carácter general y requiere ser divulgado ampliamente, ¿sí? Entonces, permite pues que toda la colectividad institucional tenga conocimiento de esa existencia y de su alcance. Y la tercera es notifíquese y cúmplase, que se usa más cuando el acto administrativo es de carácter particular, ¿sí? En este caso, pues se debe informar directamente al interesado, garantizando pues el derecho a la defensa e indicando pues los recursos que proceden o no frente a la decisión, ¿sí? Ya lo que es el artículo 48 nos establece una regla importante, que es que los contenidos de tipo doctrinal, como los reglamentos, los manuales, los tomos o los modelos, aunque se piden ya mediante resolución, no se pueden modificar, adicionar o suprimir a través de documentos de naturaleza distinta, pues porque cada uno tiene un objetivo, ¿sí? O sea, un alcance y una finalidad específica que se debe respetar y que se debe mantener. Ahora hablamos de la directiva que, digamos, no solo fija, en este pues no solamente se fijan lineamientos generales, sino pues que constituye una herramienta clave para articular, digamos, la actuación institucional cuando se quiere esa intervención de varias dependencias. Entonces, su importancia radica en que permite unificar criterios, evitar actuaciones aisladas y pues garantiza que todas las unidades pues actúen bajo un mismo propósito estratégico. Entonces, la directiva se materializa mediante asignación concreta de misiones particulares que pues van a ser claras, precisas y que deben estar acorde con la capacidad institucional, ¿sí? Otro aspecto fundamental es que, digamos que su alcance puede ser también nacional o particular, dependiendo de la finalidad que ésta persiga, siendo pues obligatorio, especialmente cuando intervienen dos o más direcciones u oficinas asesoras, ¿sí? Eso va a reforzar como ese carácter de instrumento de coordinación y de direccionamiento, ¿sí? También es importante, su elaboración no es de manera unilateral, ¿sí? Este exige pues una coordinación previa con unidades comprometidas, lo que pues va a garantizar una viabilidad en la ejecución, en su adecuada articulación de capacidades. Entonces, finalmente, para cualquier actuación que sea relacionada con su creación, modificación o eliminación, se debe tramitar mediante comunicación oficial a través de dependencias de planeación dirigida a una autoridad competente. Y eso va a asegurar que la directiva siempre mantenga una coherencia institucional, un control. Un ejemplo, por ejemplo, de una directiva es que se pide, por ejemplo, una directiva por parte del director general de la policía con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana en zonas urbanas con alto índice de hurto, ¿sí? Entonces, en esa directiva se establecen lineamientos claros sobre cómo la actuación de la policía antes, durante y después del servicio, cómo debe ser, y indicando pues que previamente se debe realizar un análisis de la información delictiva,
cuáles son o la identificación de puntos críticos, cómo se van a coordinar con autoridades locales. Entonces, durante la ejecución del servicio, se van a asignar también misiones específicas a las unidades, como un incremento de patrullajes, control a personas, vehículos, presencias en zonas comerciales, una articulación con grupos de investigación criminal. Entonces, también aquí también se va a designar un responsable por cada jurisdicción que se va a encargar de supervisar el cumplimiento de esas actividades. Dentro de esto, pues posteriormente ya se establecen como son acciones de evaluación, de seguimiento también, que es una elaboración de informes de resultados, ¿sí? Una medición de reducción del delito o una verificación del impacto de cómo se están implementando las estrategias. Aquí pues también eh, la directiva determina cuáles son las capacidades institucionales que deben emplearse como talento humano, medios tecnológicos, apoyos de especialidades, exige coordinación entre metropolitanas, departamentos, regiones de policía. Entonces, finalmente, aquí, espérate, terminante. Entonces, finalmente, para entender esto, la directiva es como ese acto base a partir del cual se van a desprender otros actos administrativos en cada unidad, ¿sí? Con el fin de asignar misiones particulares, es como su objetivo y su finalidad, para que se garantice el cumplimiento de una actividad de policía. Entonces, esas misiones van a ser ejecutadas por los diferentes dependientes conforme a sus competencias. Aquí se nos dice que la firma directiva corresponde exclusivamente al director o subdirector general de la policía, mientras que su elaboración y contenido es responsabilidad de las direcciones, de las jefaturas o las oficinas asesoras competentes según sea la temática. En el artículo 51 se nos dice que el carácter del acto administrativo de la directiva puede ser operativo o administrativo, ¿sí? Dependiendo del ámbito en el que se desarrolla la actividad de la policía. O sea, su naturaleza se define según si está orientada a la ejecución directiva del servicio o aspectos que sean organizativos internos. La directiva operativa es como aquella que está dirigida a la planeación y a la prestación del servicio de policía, ¿sí? Mediante asignación de misiones específicas, ¿sí? En este tipo de directivas se establecen, digamos, como que son acciones de prevención, de control, de investigación criminal, inteligencia, articulando y pues optimizando capacidades institucionales, ¿sí? También va a incluir lo que puede ser lineamientos de coordinación administrativa interna como otras entidades. Siempre pues que estén orientados al cumplimiento de la actividad policial. El artículo 53 nos define lo que es la directiva administrativa, que es la que es orientada a la planeación y ejecución de actividades internas, ¿sí? Como actos protocolarios, ceremonias, compromisos derivados de normas administrativas. O sea, la finalidad es como organizar y garantizar cumplimiento ya de disposiciones que inciden en el funcionamiento de la policía. El artículo 54
nos establece pues que la directiva puede clasificarse en permanente también o transitoria, eh, dependiendo del tiempo durante el cual deben ejecutarse las actividades o misiones asignadas. Entonces, nos dice que el artículo 55 nos dice que la directiva permanente es aquella en la que cuyas misiones deben cumplirse de manera continua, sin un límite de tiempo definido, ¿sí? Si no, no obstante, pues digamos como que debe exigir o establecer mecanismos periódicos de seguimiento, ¿sí? Ya sean mensuales, trimestrales, etcétera. Entonces, mediante algún informe y además que también debe ser evaluada antes de los 18 meses, pues para determinar si continúa, se modifica o se va a eliminar sin que se vaya a exceder los 24 meses de vigencia. El artículo 56 nos dice que la directiva transitoria, pues es aquella que se expide para cumplir misiones en un tiempo determinado, ¿sí? Por lo que se debe señalar claramente la duración y el periodo en el cual se van a ejecutar las actividades de policía. Entonces, esa debe indicar de manera clara lo que es la fecha de finalización que puede fijarse hasta por un término máximo de 12 meses, siempre pues que la actividad lo justifique, ¿sí? Además, también dentro de esas misiones se debe establecer qué obligación, la obligación pues de presentar informes que sean conforme a parámetros definidos por la autoridad. Y de manera excepcional, aquí lo dice, de manera excepcional, puede extenderse hasta 18 meses, pero tiene que existir una justificación y pues que la decisión sea adoptada por la autoridad competente, es decir, debe también existir un análisis de la oficina de planeación. Entonces, en ese sentido, esa oficina de planeación tiene la responsabilidad de evaluar la viabilidad, la coherencia, la oportunidad de dicha extensión y también va a definir los mecanismos que van a hacerle seguimiento y evaluación. El artículo 57 nos habla sobre el instructivo como ese acto administrativo que establece criterios, parámetros, lineamientos de obligación y cumplimiento para el personal de la policía. Entonces, se utiliza también para aclarar o reiterar disposiciones, ¿sí? Que sean relacionados pues con la actividad policial. Y pues siempre tiene que ser muy claro, muy puntual, ajustado a la Constitución, a la ley. Entonces, cuando el instructivo es de alcance nacional, la expedición corresponde al director o al subdirector general. Y si es de alcance específico, ya puede ser expedido por jefes nacionales, por directores o jefes de oficinas asesoras, ¿sí? Dentro de su competencia y va a aplicar únicamente a sus dependencias o a las unidades que sean subordinadas. Se establece pues también en esto que los comandantes de región, de metropolitana, de departamento, directores de escuela de la policía pueden expedir instructivos, ¿sí? En caso de requerir impartir instrucciones internas, pues deben hacerlo ya mediante una comunicación oficial, siempre que esté acorde pues con la normatividad, ¿sí? Cuando se despide un instructivo por autoridad, las unidades de policía pues deben registrar su socialización ya mediante un acta, se deja constancia de las instrucciones impartidas y de los compromisos.
El artículo 58 nos habla sobre la orden de servicios, que es ese acto administrativo obligatorio que regula pues la actuación policial y establece las responsabilidades del personal en la prestación del servicio, ¿sí? Así como las capacidades que deben ser empleadas. Entonces, se utiliza, digamos, para ejecutar misiones particulares que están definidas en directivas y para organizar servicios policiales, ya sean rutinarios o extraordinarios. Entonces, en su aplicación debe designarse un jefe y un supervisor de servicio, siendo pues el último de mayor jerarquía o antigüedad. Y ninguno de ellos puede ser quien expida el acto administrativo. Te- las misiones deben describirse de manera clara, de manera detallada, mientras que los datos pues, del personal se incluyen en anexos. El personal incluso el personal con reubicación laboral debe ser relacionado conforme a las funciones. Un aspecto a tener en cuenta de esto es que su vigencia es limitada, ¿sí? No puede superar los 89 días y nunca puede ser permanente, entonces, pero sí puede renovarse por un periodo igual mediante una nueva orden con distinta numeración. Aquí está. No puede exceder 89 días calendario. Ya lo que nos habla sobre la elaboración corresponde a la dependencia competente según sea la actividad y la revisión y aprobación metodológica es responsabilidad del área de planeación. O sea, si se realizan modificaciones en el contenido, la orden debe emitirse nuevamente con nueva numeración. Si son cambios en anexos, pues ya no va a requerir ninguna numeración. Eh, cuando está aquí en el artículo 59 se está hablando de algo muy importante pues, de la policía, que es quién tiene la autoridad para organizar y ordenar el servicio policial mediante la orden de servicio, ¿sí? Entonces, no se trata como solo de hacer un documento, sino de definir quién puede decidir qué se hace, quién lo hace, con qué recursos y bajo qué responsabilidad, ¿sí? Entonces, este artículo deja claro que esa facultad no es para cualquier funcionario, sino que únicamente para quienes tienen cargos de dirección o de mando, ¿sí? Como comandantes, directores, jefes, y pues eso tiene una razón, ¿sí? Que es que se garantice que las decisiones sobre el servicio de policía se tomen pues de manera organizada, jerárquica, con responsabilidad, ¿sí? Entonces, hay varios puntos claves que vamos a entender aquí. Es primero que cada autoridad pues solamente va a poder actuar dentro de su competencia, o sea, no puede ordenar ni asignar funciones a unidades que no dependan de ella, ¿sí? Eso va a evitar que haya desorden o que haya conflicto dentro de la institución. Un segundo aspecto a tener en cuenta es que cuando se necesita apoyo de otras unidades o personal que no pertenece directamente a esa dependencia, no se puede hacer de manera arbitraria, ¿sí? Se debe coordinar previamente con el superior correspondiente y dejar todo formalmente registrado en la orden de servicios. Un tercer aspecto es que este artículo pues también regula cómo se integran los recursos, o sea, no solamente el personal, sino también los medios logísticos, tecnológicos, de movilidad, entre otros. O sea, todo debe quedar claramente definido, pues porque la orden de servicios es un documento que va a respaldar pues claramente legalmente la actuación policial. Entonces, debe haber definición sobre todos los medios que hayan sido utilizados dentro de la actuación. Aquí nos dice
que en algunas situaciones especiales, como cuando interviene personal de inteligencia o se requiere hacer reserva, el manejo de la información debe hacerse con cuidado, pues garantizando la confidencialidad, pero sin dejar de cumplir con la planeación del servicio. Entonces, en pocas palabras, ya este artículo lo que busca es que el servicio de policía no improvise, ¿sí? Sino que esté bien organizado, con responsables claros, respetando una jerarquía y pues que asegurando que de alguna manera todo, absolutamente todo quede documentado. Ahora, ¿qué pasa cuando el servicio de policía no es normal, sino que tiene mayor importancia o exige mayores recursos, ¿sí? Primero dice que cuando se trata de un servicio de alto impacto, por ejemplo, eventos masivos, situaciones complejos o que requieren más personal y recursos, la orden de servicio pues debe ser expedida por el comandante de la Policía Metropolitana o el departamento. Eso es porque ya no es algo pequeño o rutinario, sino que es una operación que necesita dirección desde un nivel más alto, ¿sí? En el artículo 60 eh, ya complementa lo que es el artículo anterior y nos explica, en este caso, en qué caso especiales otras autoridades también pueden pedir orden de servicios y no solamente los altos mandos, ¿sí? Entonces, es decir, que además de comandantes grandes como metropolitanos, departamentales, también lo pueden hacer comandantes de distrito o estación, comandantes de caula, jefes de policía fiscal, aduanera, directores de hospitales de la policía, responsables de salud, colegios, centros sociales, entre otros. Pero pues eso aplica dentro de su ámbito de competencia, ¿sí? Eso es importante tenerlo claro. Lo más importante que se explica aquí es que, primero, o sea, si hay un apoyo de otras unidades, más personal o recursos que no pertenecen a esa unidad, quien realmente define pues las misiones y el uso de esos recursos es el comandante de nivel superior, que es el de metropolitano o el departamental. O sea, el mando principal no se pierde ni se va a delegar tampoco. Entonces, los comandantes de distrito o estación sí pueden expedir una orden de servicios, pero solo cuando, por ejemplo, necesitan organizar el servicio en su jurisdicción y de alguna manera pues no cuentan con suficientes capacidades propias. Entonces, en ese caso, pueden apoyarse en recursos de otras estaciones, pero solo dentro de su misma jurisdicción y no pueden actuar fuera de ese límite, ¿sí? Entonces, aquí en resumen, lo que nos permite aquí entender es que mandos más bajos también pueden o también organicen el servicio mientras orden de servicios, pero con límites claros, ¿sí? Que no pueden asumir funciones de niveles superiores, que no pueden manejar apoyos externos sin control del comandante principal, o sea, todo debe respetar la jerarquía y la jurisdicción. Además, cuando para ese servicio se requiera reforzar capacidades, o sea, es decir, más policías, más vehículos, más tecnología, logística, también ese mismo comandante quien organiza todo, o sea, es ese mismo comandante el que organiza todo. Entonces, no solo asigna tareas, sino que debe dejar claro qué personal va a participar, qué funciones va a cumplir cada uno, qué recursos se van a usar, cómo se van a utilizar esos recursos, durante cuánto tiempo. Entonces,
Aquí otro punto clave es que cuando llegan apoyos de otras unidades que no pertenecen directamente a esa jurisdicción, todo ese personal queda bajo el mando del comandante local. Sí, esto también se menciona aquí. Es decir, hay una sola autoridad dirigiendo, pues para evitar un desorden, ¿sí? Eh, Algo importante es que esa autoridad no puede delegar la expedición de orden de servicio, ya es una responsabilidad directa. Y hay casos pues más pequeños donde un comandante operativo sí puede pedir orden de servicios, pero solo si trabaja con los recursos que ya tiene en su propia jurisdicción. O sea, si necesita mover personal fuera de esa jurisdicción o generar gastos que sean como viáticos, pues ya no va a poder hacer, porque eso ya es competencia de los niveles superiores. Entonces, aquí este artículo nos regula cómo se organizan los servicios grandes o especiales, asegurando pues que haya control, jerarquía, claridad en las funciones, el uso adecuado de recursos y pues evitando que haya algún tipo de improvisación o desorden. Bueno, eh, aquí en este artículo también se nos dice que hay un límite muy importante para los comandantes de niveles bajos como la estación o subestación o CAI, ¿sí? Se deja claro pues que no pueden ordenar que el personal o los recursos salgan de su jurisdicción. ¿Cuál es la razón? Porque pues eso implica temas administrativos como viáticos, gastos de desplazamiento y pues esa decisión solamente la pueden tomar los mandos superiores, que son los directores, los jefes o los comandantes pues, de mayor nivel, ¿sí? Entonces, si se les permite a los comandantes de estación expedir una orden de servicio, pero únicamente pues cuando el servicio se va a realizar dentro de esa jurisdicción y se cuenta pues con los recursos suficientes, que ya se lo había mencionado. Aquí también es importante que pues deben informar siempre al comandante de distrito, ¿sí? Y se refuerza nuevamente pues la misma regla. Ni estaciones, ni subestaciones, ni CAI pueden sacar personal o medios que sean fuera de su zona, ¿sí? Porque eso ya no solo es operativo, sino que también es financiero y administrativo. Entonces esa competencia no les corresponde. Entonces los comandantes de nivel básico pueden organizar el servicio, pero no pueden mover personal fuera del territorio ni generar ningún tipo de gasto, porque esas decisiones son exclusivas de los mandos superiores. Entonces, sobre el Gaula, ¿qué habla sobre el Gaula? Digamos que el comandante de Gaula también sí puede pedir también orden de servicios, pero con condiciones también. Solo dentro de su jurisdicción, solo si cuenta con capacidades necesarias, personal, recursos, y siempre debe informar a sus superiores, al director y al comandante de región y departamento. O sea, tiene autonomía, pero no es absoluta, siempre va a estar controlado. Entonces, hay una regla en esto y es que si el servicio se va a realizar fuera de su jurisdicción, y además implica algún tipo de traslado, algún tipo de pasaje viático, entonces el Gaula ya no puede pedir orden de servicio. Igualmente, en ese caso, la competencia va a pasar a un comandante de región, de metropolitana o departamento. Y además, pues debe existir autorización previa del director
de antisecuestro y antiextorsión. Bueno, sobre la Policía Fiscal y Aduanera, que es la DIAN, el jefe de esa división también puede pedir orden de servicios, pero solo dentro del ámbito que le asigna la DIAN, ¿sí? Solo para cumplir su función específica, o sea, su competencia está limitada a su misionalidad y jurisdicción. Entonces, esas unidades especiales sí pueden pedir orden de servicios, pero solo dentro de su territorio y de sus capacidades. Si hay desplazamiento o si hay gastos, la competencia va a pasar a mandos superiores. Y en algunos casos se requiere pues autorización previa. Eh, Aquí también nos explica pues que algunas unidades especiales o administrativas de la policía pueden expedir orden de servicios, pero solo dentro de su función específica. ¿Y quiénes van a poder hacerlo? La policía fiscal, el director del hospital central, los jefes de salud, los rectores del colegio de la policía, los administradores de centros sociales o vocacionales. ¿Y para qué van a poder usar esa orden de servicios? Pues principalmente para organizar y dejar registro del servicio que presta el personal y también para coordinar tanto el personal uniformado como el no uniformado, ¿sí? También se va, digamos, como a disponer el uso de recursos, vehículos, equipos, tecnología, etcétera. Entonces, solo pueden hacerlo dentro de su competencia, solo respecto a su propia unidad y basados en la estructura organizacional interna, ¿sí? En algunos casos porque manejan recursos, ¿sí? O ordenadores de caso. Entonces, esas dependencias también pueden pedir orden de servicios, pero no para operaciones generales de policía, sino para organizar su propio funcionamiento interno y el servicio que les corresponde con su personal y sus recursos únicamente. La misión de trabajo ya es un acto administrativo obligatorio que se utiliza para autorizar actividades de inteligencia y contrainteligencia dentro de la policía. ¿Para qué sirve? Permite planear, permite ejecutar, justificar operaciones de inteligencia, garantiza que esas actividades se hagan conforme a la ley y a la normativa vigente, ¿sí? ¿Y quiénes pide estos actos? Los directores o los subdirectores de inteligencia que sean delegados, los jefes de área que sean regionales, seccionales, grupos o unidades de inteligencia, siempre dentro de su competencia y su jurisdicción, ¿sí? Tiene una vigencia limitada de máximo 18 días, también calendario. Y en ella pues se debe indicar fecha de inicio y su finalización. Es importante pues también que aquí algo que nos permite es que se puede renovar, o sea, se puede pedir nuevamente. Pero en este caso va a tener una vigencia permanente. Eso es, o sea, una misión de trabajo nunca va a tener una vigencia permanente. ¿Qué debe contener esa misión de trabajo? Una justificación, es decir, una motivación, medios a utilizar, su jurisdicción, una información relacionada con la operación de inteligencia y también se puede hacer en formato físico o digital. Eh, Hay que importante aquí decir que la misión de trabajo es un documento altamente reservado, ¿sí?
de está parado por los principios de reserva legal y compartimentación de la información, eh, porque contiene pues información sensible como son datos, métodos, fuentes, capacidades operativas, identidad de agentes de inteligencia. Por eso se tienen que regir siempre por dos principios claves, que son la reserva legal, que es que esa información no es pública, y la compartimentación, que es lo que estaba viendo, sí, que es que solo se accede a ella quien realmente lo necesita. Entonces, todo funcionario que tenga acceso debe proteger estrictamente esta información. El parágrafo 1 nos habla de que los altos mandos, es decir, la dirección, la subdirección, la jefatura de servicio y la director de inteligencia pueden aumentar temporalmente el personal de inteligencia y apoyar unas unidades con otras. Eso lo van a hacer incluyendo ese personal adicional dentro de una misión de trabajo, incluso pues si ese personal viene de otras unidades o niveles. Entonces hay que entender que la misión de trabajo es muy confidencial, restringido, que solamente se puede acceder quien está autorizado y en casos especiales pues se puede reforzar el equipo de inteligencia integrando un personal de otras unidades mientras este mismo documento, ¿sí? En el parágrafo 2 nos dice que cuando una misión de trabajo se ejecuta fuera de la jurisdicción y se necesitan soportes administrativos, no se releva el contenido completo del documento, sino que solo se certifica una existencia mediante una comunicación oficial ante los mandos correspondientes. Es decir, siempre se debe proteger la información sensible y siempre se debe mantener la reserva legal. O sea, el acceso al contenido sigue siendo restringido. En el parágrafo 3 nos menciona que toda actividad o solicitud de inteligencia debe cumplir con la Ley 1621 del 2023, el Plan Nacional de Inteligencia y los principios fundamentales de necesidad, de idoneidad, de proporcionalidad. Y que pues también debe respetar siempre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces, si la misión de trabajo sale de su jurisdicción, solo se certifica, no se expone. Toda actividad de inteligencia debe ser legal, debe ser necesaria y debe ser proporcional. Y siempre se deben respetar los derechos humanos. En el artículo 63 hablamos sobre la orden de marcha. Este acto administrativo es un acto que sirve para organizar, para controlar desplazamientos de personal y los recursos de la policía. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para regular un traslado de ida y de vuelta, para garantizar la seguridad durante el desplazamiento, para coordinar personal, vehículos, equipos, recursos. Este acto administrativo es independiente de la orden de servicio, es decir, no necesita una para existir y se usa únicamente, o sea, cuando hay desplazamiento, o sea, fuera de la jurisdicción habitual, ya sea por vía terrestre o por vía fluvial. Y en él, pues, se tienen que tener en cuenta los riesgos, la seguridad, las condiciones del traslado, ¿sí? Aquí también igualmente nos habla de que su vigencia debe tener una fecha de inicio y un final, que es decir, una fecha de regreso, que son máximo 89 días calendarios. Y pues esta sí no puede ser permanente. Igualmente tampoco puede ser permanente.
¿Quiénes pide? Entonces, aquí nos habla la orden de marcha en estos casos, cuando hay desplazamiento de personal que no depende de funcionalmente de la unidad y o pero se usa un vehículo o medios de unidad. Entonces, la orden de marcha la expide la autoridad competente de esa unidad según sea el reglamento, ¿sí? Si se modifica, si se adiciona o se cambia antes de la firma, debe ser firmada por la misma autoridad y se asigna nuevamente numeración. En esto no hay límite de modificaciones. ¿Quién va a poder expedir este tipo de actos administrativos? Principalmente el subdirector general, que es para dependencia de su nivel, el jefe de UNIPET, cuando tenga personal bajo su dependencia, y los subinspectores, subdirectores, subjefes o subcomandantes en direcciones, oficinas asesoras, metropolitanas, departamentos y escuelas. Pero siempre van a informar o deben informar al superior, es decir, al director o al inspector o al jefe, ¿sí? Entonces, la orden de marcha la expide la autoridad superior según el cargo del personal que se va a desplazar. Que es el subdirector en general cuando el desplazamiento involucra altos mandos o dependencias de su nivel, ¿sí? Eso lo expide en ese caso el subdirector general, si el desplazamiento lo hace altos mandos. Lo expide el jefe nacional o inspector general, pero se debe informar al subdirector general. El director de educación policial cuando sean directores de escuela. El director de escuela para centros de instrucción. Los comandantes de región para personal de su región. Y si el mismo comandante de región debe informar al jefe nacional del servicio de policía. El comandante de región también expide cuando el desplazamiento es de metropolitana o departamento, ¿sí? Siempre la expide un superior jerárquico o la autoridad que sea competente de la unidad. Entonces, por ejemplo, el comandante de Policía Metropolitana de Bucaramanga debe viajar a otra ciudad por una operación. ¿Quién expide la orden? Pues el comandante de la región de policía correspondiente, ¿sí? Entonces, también si un grupo de policía de, no sé, del departamento de Nariño se desplaza a otro municipio, la orden la debe pedir el comandante del departamento de Nariño. Y si el mismo comandante es el que viaja, pues ahí sí debe informar al jefe nacional del servicio de policía. Entonces, la orden de marcha siempre las piden el superior competente según sea el nivel de funcionario que se desplaza y en algunos casos se debe informar pues a un mando superior. Sobre la orden de operaciones, ¿qué es la orden de operaciones? Pues este ya es un documento que expide un comandante para coordinar una operación policial y sirve pues para dar instrucciones a los subordinados, para definir cómo se ejecuta una operación y para organizar acciones tácticas. Entonces, se va a realizar un operativo, digamos, contra una banda criminal, ¿sí? Entonces, el comandante va a expedir una orden de operaciones donde va a establecer cuál es el objetivo del operativo, quién es el personal participante, cuáles van a ser las funciones de cada grupo, la estrategia de intervención. En el artículo 65 nos habla sobre la importancia de estos actos, ¿sí? ¿Qué dice en lo esencial? Pues que esos documentos, la orden de servicio, la misión de trabajo, la orden de marcha y la orden de operaciones son los que regulan todas las actuaciones del personal de policía. O sea,
definen qué hacer, cómo hacerlo, quién lo hace y garantizan el cumplimiento de la misión institucional. Entonces, la orden de operaciones organiza operativos policiales y junto con otros actos, que son la orden de servicios, la marcha y la misión de trabajo, regulan toda la actuación del personal policial. Ahora nos hablan sobre la orden administrativa de personal. Este es un documento que se emite todos los días para registrar decisiones sobre el personal de la policía, ¿sí? Este es un documento que se expide diariamente, incluidos los festivos, que tiene una vigencia indefinida, que puede ser de alcance nacional o específico, es elaborado por talento humano y lo firma el director o el subdirector general. ¿Y qué es o para qué sirve? Este sirve pues para oficializar situaciones del personal, como lo son las comisiones, ¿sí? El estudio, el deporte, los traslados, las destinaciones, los movimientos administrativos de personal, la Comisión de Servicio al Interior del país, Comisión de Estudio al Interior del país, destinaciones y traslados de oficiales o subalternos, traslados de auxiliares de policía, felicitaciones por el director, reconocimiento de tiempo, nombramiento y destinación al servicio de policía, reubicación. Entonces, licencia por luto, licencia por paternidad, todo este tipo de documentos que se expiden. Entonces, este es un documento diario que va a autorizar y registrar todas las novedades administrativas del personal que tengan que ver con sus comisiones, con sus traslados, con sus licencias, con sus estudios, etcétera. Pero un momentico, muchachos, mientras voy a tomar agüita y voy a descansar un poco. Ya aquí en el artículo 68 vemos lo que es la orden de vacaciones, que ya es un acto administrativo que se pide pues de manera ocasional para registrar novedades de vacaciones, especialmente pues cuando hay reintegros del personal, ¿sí? Tienen una vigencia pues indeterminada, los expide el talento humano, afecta el sistema SIAT y aplica pues a personal uniformado y no uniformado, ¿sí? El director general es el que puede otorgar las vacaciones extraordinarias en casos excepcionales y pues también se registran en ese mismo acto.
Entonces, este ya, como se puede ver, es un documento que se usa pues para gestionar y para registrar novedades especiales de vacaciones. ¿Cuáles son la regulación de actos administrativos relativos a la administración de talento humano? En este que establece que la Dirección de Talento Humano debe definir el procedimiento de orden administrativa de personal, la orden del día y la orden de vacaciones en un plazo de 6 meses, ¿sí? Entonces, la orden interna de personal desaparece y se reemplaza por la orden del día. Entonces, en resumen, esto organiza y unifica cómo se manejan los actos administrativos del personal. En el artículo 70 tenemos la comunicación oficial, que es un acto administrativo que es usado para comunicarse de forma formal, ¿sí? O sea, ya sea internamente, es decir, entre unidades, o externamente con otras entidades. Entonces sirve para informar, para solicitar, para remitir documentos, para dar instructivos puntuales. Tiene que ser una comunicación clara, que sea breve, precisa y puede ser general o particular, ¿sí? Como un ejemplo es solicitar apoyo a otra unidad o enviar un informe o remitir documentos oficiales. Entonces, es un documento para comunicar información o hacer solicitudes pues, de manera oficial. Ya en el artículo 71 tenemos lo que es el poligrama, ¿sí? El poligrama, pues, es un acto administrativo que es usado para dar órdenes o información inmediata sobre el servicio dentro de una unidad policial. Sirve pues principalmente para disponer servicios urgentes o inmediatos, para dar instrucciones operativas o administrativas, para comunicar asuntos importantes de la unidad y para notificar servicios que no requieren otro acto más formal. ¿Cuáles son las características de este acto? Que es rápido, que es directo, es sencillo. También se usa pues en la jurisdicción de la unidad. Se transmite por medios de comunicación institucionales y su contenido siempre debe ser claro y puntual, ¿sí? Cuando es operativo, cuando es operativo, debe responder qué, quién, cuándo, dónde y cómo, o sea, quién lo expide. Entonces, este poligrama lo expiden los altos mandos, también que es el director y el subdirector, el comandante, etcétera, según sea la competencia de la jurisdicción. Entonces, por ejemplo, mañana a las 6 todo el personal del cuadrante X va a realizar control en el parque principal bajo supervisión del subintendente, no sé, González. Entonces, este no, o sea, no reemplaza actos más formales, sino que se usa cuando no se necesita una orden de servicios u otro acto más complejo. Entonces, el poligrama, ya como ese documento rápido y directo, pues para dar órdenes o algún tipo de información inmediata del servicio policial. Entonces, ¿qué establece este apartado del poligrama? Define quiénes pueden usar el poligrama en niveles operativos y para qué. ¿Quiénes pueden expedirlo? El comandante de distrito especial, el distrito de policía, la estación de policía y pues también pueden ser los jefes de sala 1, 2 y 3, los jefes de CAP del centro de automático despacho. ¿Y para qué lo pueden usar? Eh, pues para comunicar temas operativos del servicio de policía, para transmitir información institucional importante, para dar instrucciones al personal bajo su mando. Y tiene un alcance que aplica tanto en su jurisdicción y en sus dependencias internas, ¿sí? Entonces, estos mandos ya pueden hacer uso del poligrama como para dar instrucciones, para comunicar temas operativos, pues dentro de su unidad, ¿sí?
El artículo 72 nos habla sobre el memorando, finalmente. ¿Qué es el memorando? Es un acto administrativo interno que puede ser físico o digital y que se usa para dar órdenes claras y precisas, ¿sí? ¿Sirve para qué? Para dar órdenes dentro de la institución y puede dirigirse pues a una persona que sea individual o a varios, ¿sí? A un colectivo en general. Y también se encarga de organizar el funcionamiento interno de la unidad, ¿sí? ¿Cuáles son las características claves? Pues que es interno, no se usa para externos, debe ser claro, debe ser preciso, debe ser directo, y que también puede tener un alcance nacional y particular dentro de una unidad. Entonces, ¿quién lo puede expedir? Los mandos como el director y el subdirector general, el inspector general, los directores, los jefes de oficinas asesoras, los comandantes como de región, de metropolitana, del departamento, los directores de escuela, pues solo dentro de su estructura y de su competencia. Si el memorando es para dar órdenes colectivas a toda la institución, en ese caso sí lo pueden expedir solamente el director general y el subdirector especial, general, perdón. Entonces, entonces, como un caso, el director de policía aduanal puede usarlo pues dentro de su dependencia, ¿sí? Entonces, el memorando ya es ese documento como para dar órdenes claras dentro de la policía, ya sea a una persona o a un grupo. Muchachos, hasta aquí terminamos este reglamento. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna inquietud, cualquier pregunta que tengan, pues me la pueden consultar. Muchachos, No, profe, está bien, hasta ahora bien. No, profe, no hay ningún problema, sí está bien. bueno, listo. No, chicos, ya la clase pues ya terminó. O sea, este es el tema que íbamos a ver. Eh, ya el sábado, o sea, el día de mañana, Alvarito les va a realizar lo que es la prueba de simulacro, que creo que cuenta con un total de 101 preguntas. La idea es pues que puedan leer, estudiar ver las clases si lo necesitan, como para tener mucha más claridad de cada uno de los conceptos y prepararse pues para que mañana en grupo y junto con el profe Álvaro pues puedan darle respuesta a cada una de esas preguntas. Todo depende de ustedes, muchachos, de que estudien, de que lean, de que vean las clases y pues mañana obviamente en la práctica también vamos a poder ver cuáles son esas partes que hay que fortalecer, qué conocimiento hay que fortalecer para que puedan pues tener un examen exitoso. Chicos, les agradezco a todos por su atención. Cualquier duda se la pueden referir al profe Álvaro. Voy a enviarles la clase al grupo para cualquier eh, inquietud que tengan, la pueden revisar y pueden estudiar nuevamente. También les voy a enviar el material de estudio para que lo tengan ahí. Gracias, profe. Listo, muchachos, que tengan muy buena noche.